Buenas tardes. Me presento en primer lugar. Soy Ernesto Sáez, fundador de Cires 21, hace ya unos cuantos años, y actualmente CEO de Azulei Technologies, donde estamos desarrollando un producto de realización en cloud. Entonces, bueno, pues un poco el objetivo de esta charla es presentaros y explicaros un poco los diferentes... Joder, Fran, tío. Perdón. Es que no me interrumpas. Ahí. Ahora. Comentaros un poco los diferentes problemas a los que nos hemos enfrentado durante los 2 últimos años a la hora de llevar lo que es la producción de vídeo al cloud y las distintas soluciones que hemos ido encontrando a esos problemas que nos hemos ido encontrando en el camino. Para empezar, una pequeña descripción de lo que es lo que me llama el CLVP, el Cloud Based Live Video Production, es decir, la producción de vídeo en directo en cloud, ¿no? Hay muchas herramientas que hacen producción de vídeo en directo en cloud y prácticamente todas pues, tienen una serie de componentes comunes, ¿no? En primer lugar nos vamos a encontrar lo llama un video switcher o un video composer, que lo que hace es coger las diferentes fuentes de vídeo y conmutar entre ellas, o montar una sobre otra, o hacer una pantalla partida. Lo mismo para el audio. Tenemos diferentes entradas de audio y lo que vamos a hacer es mezclar el audio o seleccionar uno de los audios o introducir diferentes efectos de audio. Y normalmente el tercer componente pues es un Graphics Engine, un motor de gráficos, que lo que nos permite es poner overlays sobre el vídeo. Al final lo que estamos haciendo es una realización de televisión en cloud. Además de estos componentes, pues siempre acabamos teniendo una serie de componentes adicionales, como puede ser pues, un instant replay, por ejemplo, para eventos deportivos, para poder hacer repetición de jugadas, gestión de recursos, gestión de assets, es decir, que yo pueda añadir a la realización, puedo añadir vídeos, puedo añadir fotos, bueno, algo que no es propiamente de televisión y que en el modelo tradicional ha estado separado de la televisión, pero que ya al llevarnos todos los componentes al cloud, pues digamos que es una evolución natural, que es una salida directa del vídeo producido a las redes sociales, ¿no? Es decir, ya no solo estamos haciendo realización para televisión, sino que estamos haciendo realización para YouTube, para Twitch o para ingestar directamente en una CDN. Que eso, bueno, pues en el modelo tradicional lo que se hacía es la realización de televisión y luego con una señal, por otro lado, lo que se hacía es la publicación en las plataformas de streaming. Al tenerlo todo en cloud, pues lo hacemos como si dijéramos de todo seguido. ¿Qué ventajas tiene el hacer la realización en cloud? Bueno, pues tiene muchas ventajas, igual que tiene también ciertos inconvenientes, ¿no? Pero por destacar un poco las ventajas, tendríamos una reducción de costes, porque nos estamos ahorrando equipamiento, porque nos estamos, digamos, haciendo la solución más fácil. Una reducción de costes que evidentemente no siempre es un beneficio, porque en muchos casos pues hacemos las cosas de una forma más sencilla, pero al hacerlo más sencillo pues es más económico. Una disponibilidad inmediata, no tengo que desplazar gente, no tengo que desplazar equipos, sino que una máquina en cloud la tengo disponible pues o siempre, o a lo mejor a veces la necesito tener dentro de 5 minutos y levanto una máquina en Amazon y ya tengo la máquina en la que puedo hacer la realización. Puedo hacer una realización colaborativa, donde tengo las diferentes personas que van a participar en esa realización, no tienen que estar en el mismo sitio, no tienen que desplazarse al lugar del evento, pero en muchos casos no tienen ni siquiera que salir de casa, ¿no? Entonces, esas personas pueden trabajar en equipo desde diferentes lugares, aportando todos pues, una parte de la funcionalidad. Y una de las consecuencias directas del abaratamiento de costes es que ponemos la producción de vídeo a disposición prácticamente de cualquiera. Por ejemplo, tenemos eventos deportivos que para hacerlos una realización de televisión es inviable porque por coste no sería posible.
porque hay que desplazar equipamiento, hay que desplazar no solo las cámaras, sino que habría que desplazar, en muchos casos, una furgoneta con un equipamiento costoso, establecer unos enlaces que para eventos deportivos de un nivel bajo, pues no es factible. En cambio, con soluciones en cloud, todo ese tipo de eventos que no se pueden permitir gastarse dinero, pues se les facilita el poder hacerlo. Por eso lo de Video Production for All, ¿no? Porque en realidad estamos generalizando o poniendo a disposición de casi cualquiera el poder hacer una realización con una calidad alta. Bueno, algunos de los retos en los que nos hemos ido enfrentando durante estos 2 últimos años en Azulei, los iremos viendo ahora, pero bueno, por resumirlo: formatos de contribución, sincronización de las entradas, el audio en general, que siempre es un problema, la superposición de gráficos, la latencia, la carga, la sincronización audio y vídeo, el soporte multiplataforma y, como no, la seguridad. Formatos de contribución. Cuando yo tengo la realización en cloud, lo que necesito es hacer llegar las señales al cloud. Y las señales me pueden llegar de diferentes orígenes, de diferentes formatos, diferentes protocolos. Entonces, lo primero que hemos hecho, en nuestro caso, para solucionar este problema a un cierto nivel, es desarrollar nuestro propio protocolo de contribución. Es decir, ¿cómo hacemos llegar la señal al cloud? Bueno, pues en un primer momento lo que hicimos fue desarrollar una versión basada en Media Recorder de JavaScript. Estamos hablando de cámaras conectadas a un ordenador, a un PC, o incluso directamente desde el móvil. Entonces, usábamos una versión basada en Media Recorder, enviando los datos por WebSockets. Esa solución nos generó muchos problemas y actualmente estamos utilizando una solución basada en WebRTC. WebRTC al final es una plataforma con un cierto nivel de complejidad, pero una vez superada esa barrera que es la complejidad del propio protocolo, pues es verdad que te aporta mucho. Entonces, bueno, pues para tener nuestro propio protocolo de contribución nos hemos basado en WebRTC, ahora detallaremos un poco más. Pero en realidad lo que yo quiero es poder soportar cualquier formato de contribución. Yo quiero que me puedan contribuir con SRT, me puedan contribuir con RTSP, RTMP o incluso más adelante con un formato que en principio es más pesado, pero que al final está siendo cada vez más utilizado en la industria, como puede ser NDI, ¿no? Y digamos que virtualmente cualquier formato, porque al final sabemos que en este mundo, pues al final cada uno utiliza el protocolo, por así decirlo, con el que está más familiarizado, que lo tiene más a mano o que le resulta más cómodo. Entonces, pues al final lo que tienes que hacer es desarrollar algo que permita recibir la señal en el formato que... ¿sí? Por eso lo de ANY entre comillas, porque al final ANY no es posible, pero intentemos llegar cuantos más formatos mejor. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque claro, si me estás aportando, contribuyendo con diferentes formatos, con diferentes protocolos, incluso con diferentes códecs de vídeo y audio, tengo un problema, que es que tengo que desarrollar módulos para recibir todo ese tipo de señales. Bueno, pues evidentemente tendría que desarrollar módulos para recibir ese tipo de señales y convertirlas en un formato común con el que trabajar. Entonces, lo que estamos haciendo es decodificar la señal que me llega y convertirla a vídeo en crudo, audio en crudo, para poder trabajar sobre esas señales. Es decir, hay un primer paso de, tengo que saber lo que me está llegando, lo tengo que decodificar, pero una vez decodificado ya voy a trabajar sobre algo común, que ahora veremos. Y cuando trabajo sobre ficheros, voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, me da igual que el fichero esté en MP4, que esté en MKV, porque lo que voy a hacer es decodificarlo y trabajar sobre el vídeo en crudo y el audio en crudo. Evidentemente, tendré que buscar siempre un formato común en el sentido de que me pueden estar enviando señales de una calidad superior a la que yo necesito,
o inferior a la que yo necesito. En el caso de que me estén mandando señales de muy poca calidad, probablemente tendré que mejorarlas, que evidentemente mejorarlas no las voy a mejorar, pero lo que tendré que hacer es poner todas al mismo nivel. Entonces, ahora entenderéis a qué me refiero. Entonces, yo recibo los streams de entrada, que como digo pueden venir en diferentes protocolos, en diferentes formatos, con diferentes códecs, lo decodifico y genero un formato común. Actualmente estamos decodificando a RGBA, con 8 bits por cada canal de color, el RGB más el canal alfa, para poder trabajar con transparencias. Y en el audio estoy decodificando audio en crudo con 48 kHz y en estéreo. Aquí es donde decía que si me viene la señal de peor calidad, por ejemplo, si me viene la señal en mono, pues lo que tendría que hacer es duplicar el canal para trabajar siempre con 2 canales. ¿Por qué? Porque si no, al final no voy a poder mezclar una señal en estéreo con una señal en mono o una señal que me venga con una profundidad de color más baja que la que estoy trabajando. Entonces tendré que mejorar artificialmente esas señales que me vienen con menos calidad para que al final tener un formato común. Y si la señal es de más calidad, pues la estaré empeorando, porque al final lo que quiero es generar una salida de un formato único y las diferentes entradas se tendrán que adaptar. Las tendría que adaptar yo, de hecho. Sincronización entre entradas. Cuando hablo de sincronización me refiero a latencia, que unas señales lleguen antes que otras. Entonces, esto puede parecer muy importante o puede parecer muy poco importante dependiendo del entorno en el que nos situemos. Hay escenarios en los que es completamente irrelevante y hay otros escenarios en los que es prácticamente obligatorio tener las entradas sincronizadas. Si nos vamos a un extremo donde yo tengo, un caso elemental, si solo tengo una señal de entrada, no hay nada que sincronizar, con lo cual ahí me puedo olvidar completamente. Y no es tan raro, es decir, hoy en día hay mucho streamer que está haciendo enviando la señal desde su casa y es una sola señal y quiere hacer una pequeña realización, meter unos rotulitos y sacar la señal por Twitch o por YouTube. Ahí evidentemente no hay sincronización. Pero incluso si tengo contribución desde diferentes puntos, tampoco me interesa. Cuando estamos hablando de que no haya una sincronización, estamos hablando de sincronización a nivel de frame, que no es necesaria. A mí me da igual si tengo 2 localizaciones y me están llegando la señal desde 2 localizaciones, me da igual que una señal llegue con un retardo de 100 milisegundos con respecto a la otra, porque es completamente irrelevante, no hay un cambio de frame donde se vaya a notar. En cambio, yéndonos al otro extremo, donde es absolutamente imprescindible tener una sincronización a nivel de frame, pues si voy a querer utilizar esa realización para hacer, por ejemplo, instant replay. Es decir, para ver exactamente en qué momento el jugador golpea el balón y lo estoy viendo desde la toma de detrás de la portería y desde la toma lateral. Tengo que tener una precisión al frame, porque si no, o si el jugador lanza el balón en el último segundo y tengo la típica cámara que está apuntando al reloj y al jugador. Si no hay una sincronización a nivel de frame, puedo tener problemas a la hora de detectar si realmente, pues si es fuera de juego, si ha entrado en tiempo la canasta. Entonces, ¿cómo puedo sincronizar las entradas? Bueno, pues hay el método, digamos, mejor hecho y peor hecho, que no tiene por qué ser peor hecho, porque el peor hecho también tiene su complicación. Lo ideal es que las entradas per se ya tengan algún tipo de marcas de tiempo que me permita utilizar esas marcas de tiempo como base para hacer esa sincronización. Evidentemente, cuando las señales me vienen de cámaras que tienen el Genlock, que me permite meter esas marcas de tiempo en el stream, pues en el cloud lo único que voy a tener que hacer es leer esas marcas de tiempo y sincronizar a nivel de frame, ajustando las marcas de tiempo. ¿Que no tengo esa posibilidad de meter marcas de tiempo en la señal? Lo que voy a tener que hacer es algún tipo de calibración, digamos, haciendo algún mecanismo ingenioso, por así decirlo. Nosotros hemos hecho pruebas y lo que hacemos en alguna ocasión es,
con un cronómetro, simplemente dos cámaras apuntando a un cronómetro, y en el cloud lo que haces un OCR del cronómetro, y si eso está bien ajustado, al final estás consiguiendo calcular qué frame se corresponde con qué frame, ¿no? Evidentemente eso es un método que requiere intervención del usuario, que requiere que las cámaras estén en el mismo sitio y que tenga tiempo para hacer esa sincronización o ese ajuste. Evidentemente, si las señales vienen desincronizadas, con una desincronización tolerable, lo que tendría que hacer es más buffer de la señal que llegue más pronto, y la señal que llegue la última, pues casi pasa directamente, ¿no? Porque la que llega primero tiene que esperar. De ahí que al final tengo que ajustar el buffer. Pero evidentemente siempre con cierta tolerancia, y lo que no puedo es, si una señal me llega 2 segundos tarde, pues evidentemente esa, pues lo que tendría que hacer es ver por qué me está llegando 2 segundos tarde, porque no puedo meter tanto buffer como para esperar a la que llega más tarde. O sí, depende también un poco del entorno en el que estemos trabajando. Audio. Llevarse el audio al cloud es fácil, porque pesa menos que el vídeo, y llevárselo al cloud es fácil. Lo que es realmente complicado es conseguir en cloud la misma funcionalidad que te da un mezclador de audio físico, una mesa de mezclas. Mucho más que hacer lo mismo con el vídeo. Es decir, hacer mezcla de vídeo en cloud es muchísimo más sencillo que hacer mezcla de audio en cloud, por lo menos desde nuestro punto de vista. Evidentemente, la primera condición es que todos los audios, tenerlos en un formato común para poder hacer esas combinaciones, esas mezclas y aplicar cualquier tipo de filtro. Nosotros estamos trabajando con PCM 16 bits, 48 kHz y en estéreo. Si el audio no viene con esas características, pues lo que tenemos que hacer, como decíamos antes, es ponerlo al decodificarlo, generar un audio en crudo con esas características. Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar con el audio y hacer las mezclas que queramos hacer. Pero es complejo. Entonces, para determinados eventos, la alternativa es tan sencilla como no hacerlo. Es decir, si yo ya tengo en local una mesa de mezclas, en muchos casos es mucho más, no ya sencillo, sino interesante el mezclar en local y enviar al cloud la señal ya, digamos, realizada en lo que se refiere al audio, y en el cloud simplemente alinear esa señal con el vídeo. ¿Por qué? Porque voy a poder hacer en local cosas muchísimo más complejas que las que voy a poder hacer en cloud. Esto no es una solución sencilla, es decir, como no lo puedo hacer en cloud, lo hago en local. Evidentemente, si lo que estamos diciendo es nos llevamos todo al cloud, no tiene sentido que ahora digamos que hacemos ciertas cosas en local, pero es que en muchos, por ejemplo, en una sala de conciertos, lo normal es que ya haya una mesa de mezclas. Entonces, en muchos casos no es que tenga que proporcionar equipos, sino que los equipos ya están ahí, ¿no? Igual que están las cámaras, pues una mesa de mezclas es muy habitual que en ciertos escenarios pues ya exista. Entonces, en esos escenarios es mucho más sencillo coger la señal en cuanto al audio ya realizada en local, subirla al cloud, y en el cloud hacer todo el juego del vídeo, de los overlays, y el audio simplemente alinearlo con el vídeo. ¿Qué pasa con los overlays? Pues los overlays sí que me da mucho juego hacerlos en cloud, también tienen su complejidad, y entonces aquí pues un poco vamos a ver también cómo lo hemos resuelto. Poner una imagen o un texto sobre un vídeo realmente es relativamente sencillo. Estamos trabajando sobre un vídeo frame a frame, y lo que hacemos es pintar encima, pintar un texto, pintar una imagen, o incluso una imagen que va cambiando. Bueno, pues entonces hay que ir fotograma a fotograma pintando encima del vídeo. Estamos utilizando librerías de OpenCV que te dan muchísima funcionalidad.
¿Dónde aparecen los problemas? Aparecen los problemas cuando quieres hacer grafismo con una cierta complejidad, cuando quieres que esos gráficos se muevan aparezcan desde la izquierda, el título, desde abajo, el marcador cambie cuando hay un gol, es decir, tenga interacción con el usuario, diferentes efectos en el grafismo. Entonces, una solución inmediata, igual que decíamos en el audio, es hacerlo en local. Una solución inmediata es integrarnos con herramientas de terceros que ya te proporcionan toda esa funcionalidad. ¿Cómo están proporcionando esta funcionalidad estas herramientas? Normalmente como una página web, es decir, te proporcionan una URL donde tú ya tienes el gráfico, pero no solo te proporcionan la URL, sino que te proporcionan la herramienta para que tú puedas configurar en tiempo real ese grafismo. Es decir, hay herramientas, por ejemplo, Singular Life o incluso FlexiScore, que es una herramienta más sencilla para marcadores, que lo que te proporcionan es una herramienta de control donde tú puedes generar tu marcador, cambiar el cronómetro, cambiar el tanteador en tiempo real, cambiar los colores, cambiar las letras, hacer que se mueva de izquierda a derecha, de abajo a arriba, etcétera, etcétera. Y al final te proporciona esa herramienta de control y lo que te proporciona al final es una URL. Entonces, nosotros lo que hacemos es, el usuario hace todo el grafismo con esa herramienta y esa herramienta le proporciona la URL, nosotros utilizamos la API de Chromium para renderizar la URL en memoria y una vez tenemos la URL en memoria, la pintamos encima del vídeo frame a frame, de forma que si el marcador o el grafismo tiene movimiento, como lo vamos pintando frame a frame, pues va cambiando con el tiempo. Entonces, actualmente estamos nosotros desarrollando nuestra propia herramienta de HTML Graphics, pero ahora mismo lo que estamos permitiendo es integrarnos con estas herramientas de terceros. Entonces tenemos la posibilidad de meter gráficos potentes sobre el vídeo, digamos, sin tener que desarrollar una herramienta propia, pero la evolución, pues, y el tiempo, sobre todo el tiempo, hará que tengamos la nuestra. Latencia es otro de los casos que a simple vista parece muy crítico cuando hace realización en cloud. Estoy hablando de latencia en cuanto a que el realizador vea lo que está pasando con mayor o menor diferencia de tiempo con respecto a cuando está sucediendo. No estoy hablando de latencia en el lado del usuario final que va a ver el contenido. Esa latencia va por otro lado. Ahora estoy hablando de latencia en el momento de la realización. Hay casos, como decíamos antes, en los que, en el caso de la sincronización de las entradas, hay casos en los que la latencia no tiene gran importancia. Es decir, estoy en un evento que está sucediendo en un único lugar, estoy sacando, como decíamos antes, la señal de audio ya realizada y yo estoy haciendo la realización desde otro sitio y a mí, en un principio, me da igual estar haciendo la realización con 500 milisegundos de retraso o incluso con 5 segundos de retraso. No tiene mayor importancia porque al final no hay interacción entre realizadores, entre realizador y la señal entrante, y esa latencia, ese retraso no tiene mayor importancia. ¿Cuándo pasa a ser crítica la latencia? Cuando la propia herramienta de realización también es una herramienta que permite a los actores, por así decirlo, interactuar entre sí. Es decir, si yo tengo un coloquio que está teniendo lugar en dos ubicaciones remotas, las dos personas están hablando entre ellas y a lo mejor están utilizando la herramienta de realización también para comunicarse. Entonces, en esos casos, no puede ser, estoy utilizando la herramienta de realización también como una especie de Zoom, ¿no? Donde tienen que hablar entre ellos. No pueden hablar y esperar 2 segundos para contestar. Pueden, pero no tendría ningún sentido. Entonces, cuando hay interacción entre personas que están en diferentes sitios, cuando lo hemos visto todos en televisión tradicional, que dan paso a un reportero y el reportero se queda así 2 o 3 segundos esperando, pues ahí hay una latencia que la estamos viviendo en televisión, pues que
lo ideal es minimizarla, porque si yo para dar paso al reportero tiene que esperar 2 segundos, quiere decir que si le hago una pregunta va a tener que esperar otra vez 2 segundos para contestar la pregunta. Entonces, nosotros estamos trabajando en minimizar esa latencia en la herramienta de realización. Ahora mismo estamos con una solución que estamos alrededor de 350 milisegundos. Tener en cuenta que 350 milisegundos es no solo el tiempo que tarda la señal en llegar al cloud, es el tiempo que tardamos en hacer toda la composición del vídeo, el grafismo, la mezcla de audio, y el tiempo que tarda en volver a tierra la señal, ¿no? Al principio utilizábamos una solución con Motion JPEG, pero eso al final era una solución o que daba muy baja calidad o un ancho de banda demasiado grande, y tampoco conseguíamos unas latencias demasiado bajas. Ahora la solución que hemos adoptado está basada en WebRTC, y entonces hemos conseguido pues entre la latencia que hemos, o la mejora que hemos ganado al utilizar WebRTC, y aparte mejoras en la propia herramienta de realización, estamos con unas latencias de alrededor de 350 milisegundos, que ya sí que te permiten tener una conversación. No es lo ideal, queremos reducirlo todavía más, pero con 350 milisegundos y un poquito de buen entendimiento entre las partes, puedes tener una conversación, ¿no? Estamos todavía un poquito por encima de lo que sería una conversación a través de Zoom o a través de otras herramientas, pero cada vez más cerca. ¿Cómo conseguimos esto? Pues para las entradas lo que hacemos es, cuando estamos utilizando nuestro propio protocolo basado en WebRTC, según llega la señal al cloud, antes de decodificarla y pasársela al composer de vídeo y al mixer de audio, antes de decodificarla, cogemos los paquetes codificados y los enviamos al cliente, al viewer. Entonces, según llega la señal al cloud, simplemente hay que extraer, en el caso del vídeo, los frames codificados y, por así decirlo, rebotarlos. Suben y vuelven. Entonces es solo el tiempo que tardan en ir y volver. En el cliente, como el vídeo viene codificado, hay que decodificarlo y pintarlo en un player, en un Canva de web. Eso es cuando la señal nos llega por WebRTC. Cuando nos llega por otros formatos, tenemos que decodificarla. ¿Por qué? Porque no me va a llegar en el formato que yo quiero para que el viewer la interprete. Entonces, tengo que hacer una decodificación y una transcodificación de muy baja calidad. Cuando digo de muy baja calidad, es porque al final lo voy a ver en un visor pequeñito. Y entonces en el cliente voy a recibir los mismos paquetes codificados que estaba recibiendo en el primer caso, pero en este caso han tenido que pasar por un proceso de transcodificación. Igualmente, el vídeo y el audio decodificado pasa al composer y al mixer. ¿Qué pasa con la salida? La salida del composer de vídeo y del mixer de audio la estoy mandando a un codificador que me la codifica en alta calidad para poder enviársela a la CDN, para poder enviársela a las plataformas de streaming o para poder generar un stream HLS, ¿vale? Pero en paralelo estoy haciendo una segunda codificación de más baja calidad y de más baja latencia, de forma que le estoy enviando lo mismo que le enviaba en el caso de las entradas, también en el caso de la salida. Es decir, estoy generando dos salidas. Una de alta calidad, que es la que publico, que es la que van a ver mis usuarios finales, y otra de menos calidad, que es la que me permite hacer la realización. El realizador tiene que tener una señal que se vea bien, con un frame rate adecuado, pero no necesita ver una señal en 4K, porque sabe que eso es al final es una prueba de lo que está pasando. No es la calidad que va a ver el usuario final. De hecho, en muchas herramientas de producción en cloud, el visor del output es realmente pequeño, porque luego tienen un montón de botones, entonces al final tienes un visor pequeño. Si tienes un visor pequeño, no merece la pena mandar un 1920 por 1080, porque lo vas a ver así. Entonces al final nosotros jugamos un poco con el hecho de que se va a ver en una ventana relativamente pequeña, codificamos con menor calidad, con menor latencia, pero nos permite ver esa salida producida, como decía antes, con una latencia realmente baja.
La carga, cuando te llevas todo este conjunto de tareas al cloud, pues tienes un gran problema. Tienes un gran problema porque tienes que hacer encoding de vídeo, composición de vídeo, decoding de vídeo, bueno, en el otro orden, ¿no? Decoding, composición, encoding, poner los overlays, lo mismo con el audio. De hecho, en algunos casos es virtualmente imposible, porque estoy recibiendo unas 4 señales en 4K, con 50 frames por segundo, solo decodificarlas ya me consume bastante CPU, luego tengo que hacer la composición, pero luego si estoy recibiendo señales en 4K es porque quiero generar una salida en 4K, con lo cual tengo que hacer una codificación en 4K, a 50 frames por segundo. Entonces, conocemos casos en los que incluso hacer este tipo de codificaciones en 4K con gran calidad y con múltiples entradas, pues ni siquiera los servidores más potentes de AWS son capaces de hacer eso en tiempo real. Entonces, ¿cuál sería la solución? Separar procesos en diferentes servidores. ¿Qué pasa? Que si yo quiero separar procesos en diferentes servidores, teniendo en cuenta que estoy trabajando con vídeo en crudo, tengo que repartir el vídeo en crudo entre diferentes servidores. Y eso es realmente complicado, sobre todo si estamos hablando de señales de muy alta calidad, porque a lo mejor un 4K en crudo son 6 gigabits por segundo o incluso 12 gigabits por segundo. Entonces eso tampoco lo puedo distribuir entre diferentes servidores. Entonces tengo que buscar soluciones, digamos, intermedias. Es decir, lo primero, a lo mejor 4K no voy a poder hacer en cloud, o no lo voy a poder hacer decentemente. Optimizar procesos, muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo, es decir, que mis procesos consuman cuanto menos, mejor. Limitar el número de inputs que voy a utilizar. Dices, bueno, pues si yo quiero trabajar con 12 entradas, no me lo limites a 4. Dice, sí, pero ¿vas a trabajar con 12 entradas todo el rato? No, a lo mejor vas a trabajar con 3 o 4 entradas y a lo mejor quieres tener repeticiones de las otras cámaras, pero la realización normalmente la vas a hacer con 3 o 4 cámaras. Bueno, pues ten tus 3 o 4 cámaras con las que vas a hacer la realización en tiempo real, lo que sería en la máquina principal, las otras entradas las tienes en una máquina secundaria y sobre las otras entradas haces el instant replay, las repeticiones, la grabación para luego poder acceder a esos contenidos para meterlos en forma de repeticiones o en el caso de eventos deportivos para hacer un bar o un instant replay. Pero realmente hay momentos en los que dices, bueno, es que realmente esto que estoy intentando hacer en cloud es inviable, porque no tengo máquina con recursos suficientes para hacerlo. Se puede ir a máquinas con GPU para sacar la codificación en GPU, que evidentemente te va a descargar la CPU, pero hay una serie de tareas que no puedes descargar a la GPU, o al final la GPU también tiene un coste que dices, bueno, pues al final lo que me estoy ahorrando de no tener la realización en local, pues tampoco me renta tenerla en cloud, ¿no? Sincronización de audio y vídeo, otro de los eternos problemas del streaming, ¿no? Evidentemente, para tener audio y vídeo sincronizado, que esto sí que es necesario siempre, lo que tengo que tener es las entradas sincronizadas. Es decir, ya sea porque las entradas son de audio y vídeo y voy a mantenerlas siempre el audio de una entrada con el correspondiente vídeo, o porque, pero que eso no va a pasar siempre, me puede estar llegando el vídeo en un stream y el audio, como decíamos antes, en un stream por separado. Entonces, ¿cómo conseguimos tener el audio y el vídeo sincronizado después de la etapa del procesamiento? Pues nosotros lo que hacemos es trabajar con frames de vídeo de una duración, en el caso de los frames de vídeo, pues depende, estamos a 25 frames por segundo, pues los frames de vídeo podemos considerar que duran 40 milisegundos, pues lo que hacemos es generar frames, por eso de las comillas, frames de audio de la misma duración, es decir, cojo tantas muestras de audio como para ocupar 40 milisegundos. Entonces mi unidad de trabajo van a ser esos 40 milisegundos de vídeo, esos 40 milisegundos de audio. Y luego lo que tengo que tener es un reloj interno
súper preciso para generar cada 40 milisegundos en salida un paquete de vídeo, un paquete de audio. O sea, un frame de vídeo y el número de muestras de audio equivalente a la duración de un frame de vídeo. Si consigo eso, y si en un momento dado no hay frame de vídeo disponible, ¿qué hago? Duplicar. Si me estoy pasando, tiro uno. En el caso del vídeo normalmente es más tolerante, porque duplicar un frame de vídeo o perder un frame de vídeo, normalmente eso, a no ser que te esté pasando continuamente, es prácticamente inapreciable. En el caso del audio hay que tener mucho más cuidado porque evidentemente, como empieza a estoy perdiendo un paquete de audio cada segundo, pues eso al final sí que es muy crítico porque es muy fácil de detectar, ¿no? Entonces la cuestión es ser capaces de generar en salida siempre un frame de vídeo, el equivalente a un frame de audio, un frame de vídeo, el equivalente a un frame de audio. Otro de los retos a los que nos hemos enfrentado es que yo quiero que todo esto que está pasando en el cloud, poder manejarlo y gestionarlo desde cualquier dispositivo. Y cuando digo cualquier dispositivo, en principio estoy hablando de PC, Mac y móvil, tablet. Entonces, aquí lo que hemos utilizado fundamentalmente son las web APIs, WebRTC, los diferentes componentes de WebRTC, el GetUserMedia para mandar el vídeo, el GetDisplayMedia para mandar la pantalla, los data channels para comunicación, los webcodecs para decodificar el vídeo, el canvas para pintar el vídeo, el audio context para reproducir el audio, y al utilizar todas estas herramientas y hacer un desarrollo basado en Angular, lo que nos permite es que no solo esté disponible en web, sino portarlo de una manera bastante, entre comillas, sencilla a iOS y Android, ¿no? Cojo el desarrollo en Angular, le meto Ionic y ya tengo el mismo desarrollo, prácticamente el mismo, con las adaptaciones necesarias, disponible en plataformas iOS y Android. Y no tengo que hacer el desarrollo 2 o 3 veces, ¿no? Y funciona, normalmente. Casi siempre. Seguridad, bueno, el caballo de batalla, es decir, al final, nosotros lo que estamos haciendo es, a nivel de seguridad, el hecho de trabajar en cloud hace que cada vez que queremos hacer una realización, una tarea de realización, estamos levantando un servidor, es decir, el servidor no está siempre disponible, con lo cual eso ya de por sí ya te da una capa de seguridad, porque ese servidor hace 5 minutos no existía, con lo cual nadie conocía su existencia, va a existir durante la duración del evento y luego va a dejar de existir, con lo cual el que quiera atacar tiene ese slot de tiempo para descubrir cuál es la IP y empezar a trabajar sobre eso. Eso es una consecuencia del hecho de trabajar en cloud. Todas las comunicaciones, evidentemente, sobre HTTPS, pero más que sobre HTTPS estamos trabajando con WebSockets, y dentro del WebSockets tenemos un protocolo de comunicación que a su vez es nuestro, codificado, de tal manera que pues el protocolo en sí mismo tampoco es público. Eso no quiere decir que sea ni más ni menos seguro, porque al final tienes un servidor web que está dando entrada a todo eso, ¿no? Pero al tener unas comunicaciones basadas en un protocolo nuestro, pues sí que tenemos una capa de seguridad ahí adicional. Y luego ya, para todo lo que es el vídeo, pues para las entradas, al basarnos en WebRTC, el WebRTC ya te da una serie de capas de seguridad, HTTPS y SRTP, aparte de que la encriptación en el caso de WebRTC no es que esté ahí, sino que es obligatoria. Y luego, pues depende de cómo estemos haciendo la contribución, pues los diferentes protocolos de contribución tienen diferentes mecanismos de seguridad, ¿no? Pues en SRT puedes hacer encriptación, en RTMP pues tienes la posibilidad de hacer RTMP seguro o RTMP autenticado. Eso ya depende de cada protocolo de contribución. Para la salida, como decíamos antes, la salida la estamos haciendo por WebRTC, por los data channels de WebRTC, con lo cual, de nuevo, tenemos toda la capa de seguridad que te da WebRTC, y además estamos
metiendo una encriptación a nivel de cabeceras y de keyframes. Eso es el vídeo que estamos visualizando de las entradas y de la salida en la herramienta de realización. Y para la salida, bueno, pues aquí ya nos enfrentamos un poco a todo lo que ha comentado antes Javi, de que, bueno, pues aquí tenemos una serie de protocolos, pues con sus niveles de seguridad, con su DRM, etcétera, etcétera, que evidentemente, pues ahí, digamos que ya se escapa un poco de nuestro control, ¿no? Pero bueno, yo puedo contribuir con RTMPS a YouTube, o sacar un HLS y meter una capa de DRM, pero al final me estoy ajustando a protocolos estándar que tendrán sus niveles de seguridad que dependerán un poco del protocolo. Y creo que eso es todo. Si tenéis alguna duda, pregunta, comentario.